económicos, en qué capacidades económicas tienen las personas para poder suplir esa necesidad de alimentación. Los hábitos también, hábitos que han sido puestos en práctica, ¿verdad?, a lo largo de su vida, cuáles son sus hábitos alimenticios, qué tipo de alimentos consume, tienen un horario establecido, cuántas porciones al día comen, ¿verdad? Porque recuerda que no todos tienen la oportunidad de comer 3 veces al día. Entonces, yo debo tomar en cuenta también esos hábitos. En relación a la ignorancia, bueno, ignorancia en el sentido de que creemos que la alimentación es cualquier alimento, cualquier cosa que yo ingrese a mi boca. No importa si es dulce, no importa si es salado, si es postre, si me hace daño, si es gaseoso, no importa. Pero entonces, en este sentido, sí hay que educar mucho a las personas, ¿verdad? Hay que educarlas para darles a conocer cuál es la importancia de la alimentación, pero también que sea una alimentación de calidad y segura, en cantidades correctas. Entonces yo debo implementar, ¿verdad?, la educación en relación a la pirámide alimenticia y explicarle a las personas, bueno, de verduras y de frutas tienen que consumir tales porciones, de granos tales porciones, de lácteos tales porciones. Entonces yo voy también implementando esa educación, ¿sí? Porque entonces la mayoría de personas por ignorancia evita o más bien consume alimentos que creen que son sanos, que creen que sí son parte de una alimentación segura o que incluso no tienen hábitos específicos, ¿verdad?, al momento de alimentarse. De superstición en el sentido de que pueden a nivel psicológico pensar que ciertos alimentos son dañinos, perdón, o que ciertos alimentos no son adecuados para su cuerpo, ¿verdad? Entonces pueden ellos creer, tener la idea que realmente no son buenos alimentos, cuando probablemente sean los alimentos mucho más seguros y mucho más sanos. Entonces, entre otras cosas, ¿verdad?, a nivel psicológico, a nivel mental e intelectual, las personas pueden tener ciertas barreras al momento de la alimentación. Y en relación a la flojera, bueno, recuerden que también, ejemplo, a nivel de, o en la edad de adolescencia, los adolescentes tienen muchos cambios alimenticios, y entonces pueden ir cambiando esos hábitos alimenticios y pues hay que tomar en cuenta en ese sentido esas edades, ¿verdad? Para tener mucha más precaución y para estar mucho más al pendiente de esas personas para que logremos que consuman o que tengan una alimentación de calidad en cantidad adecuada y estableciendo hábitos alimentarios. Los alimentos, para poder ser aprovechados por el organismo, deben ser transformados mediante la digestión en sustancias nutritivas. Estas sustancias nutritivas se conocen con el nombre de proteínas, glúcidos y lípidos. Entonces, mi cuerpo necesita aprovechar esos alimentos, porque esa es la función, ¿verdad? Si yo me voy a alimentar es para que mi cuerpo aproveche los alimentos, para que obtenga de ellos lo necesario, para que obtenga azúcar, para que obtenga proteínas, grasas, que obtenga energía. Entonces mi cuerpo lo necesita. Y el proceso que lleva es transformarlos mediante el proceso de digestión que ya hemos visto, ¿verdad? Por dónde inicia, todos los procesos por los que pasa y que entonces, pero deben ser sustancias nutritivas, ¿verdad? Es decir, cada alimento tiene cierta sustancia nutritiva que por eso lo hace un alimento y que entonces al momento de introducirlo a mi cuerpo yo voy a aportar esos nutrientes, que serían proteínas, glúcidos o azúcares y lípidos, bueno, también entrarían los carbohidratos, ¿verdad?, que son los 4 grupos que esencialmente usted va a encontrar en los alimentos y que necesariamente tienen que ingresar a mi cuerpo para que para que mi cuerpo pueda aprovechar esos nutrientes, esos alimentos y llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Porque mi cuerpo requiere cierta cantidad de energía, cierta cantidad de nutrientes para llevar a cabo procesos de regeneración, de crecimiento y metabolismo en general. Vamos a ver, por ejemplo, que están las proteínas y que entonces son elementos fundamentales para la vida, sirven para el crecimiento, para el mantenimiento y para la reparación de los tejidos.
y los vamos a encontrar, por ejemplo, en carne, leche, huevos, pescado, mariscos, queso, legumbres, lentejas y garbanzos. Entonces las proteínas especialmente tienen la función de crecimiento, ¿verdad? Entonces son útiles para el crecimiento del cuerpo, para el crecimiento de las células, las mantiene activas y repara tejidos. Entonces, las proteínas intervienen en el proceso de regeneración de tejidos y por eso es que deben consumirse, ¿verdad? Porque entonces cada nutriente tiene ciertas funciones y por eso es que deben consumirse. Más otros procesos que se llevan a cabo dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Otros procesos, otro metabolismo, más el componente de los nutrientes se llevan a cabo todo esto, ¿verdad? Y entonces les decía que encontramos la proteína en estos alimentos como los garbanzos, la chía, leche de almendras, maní, lentejas, tofu, entre otras. Los hidratos de carbono, que son sustancias que producen energía, específicamente los hidratos de carbono se encargan de introducir o ingresar energía a mi cuerpo y entonces hace posible el trabajo muscular. No solo el trabajo muscular, sino cualquiera de las funciones que yo realice porque me da energía. Entonces, si por ejemplo yo no consumo hidratos de carbono, no voy a tener fuerzas para levantarme, para estudiar, para leer, etcétera, porque los hidratos de carbono son los que me dan energía. Entonces me permiten concentración, pero también movilidad. Por eso se refiere al trabajo muscular. Se encuentra regularmente en el reino vegetal, en los azúcares. Ejemplo, azúcar, cereales, harinas, miel, frutas secas, pan, papas, verduras, entre otros alimentos, ¿verdad? Solo estamos mencionando algunos. Pero entonces, si se dan cuenta, ahorita estamos viendo dos y cada uno de ellos tienen ciertas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, no es realmente que sea por puro gusto que yo introduzco hidratos de carbono o proteínas a mi cuerpo, sino que tienen una función especial dentro de mí que me permite a mí llevar a cabo mis funciones y realizar mis actividades. Y que entonces, por ejemplo, me está permitiendo yo en este momento tener concentración en mis clases o, en mi caso, dar las clases, ¿verdad? Eso es lo que nos permite llevar a cabo estos procesos. De los lípidos, que también son una fuente de energía, pero también son los protectores cuando hay un descenso de la temperatura en el ambiente. Cuando hablamos de la fuente de energía, o más bien los lípidos, son esa cantidad de grasa que nosotros introducimos al cuerpo. Hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿verdad? Pero entonces es la grasa, la cantidad de grasa que introducimos a nuestro cuerpo y que la función entonces es protegernos o mantener equilibrada nuestra temperatura cuando, por ejemplo, hay frío afuera. ¿Por qué? Porque recuerde que según las capas de la piel yo tengo un tejido subcutáneo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Entonces, la mayor parte del tejido subcutáneo lo tengo y lo obtengo gracias a la cantidad de lípidos y grasas que yo consumo en mis alimentos. Eso es lo que forma mi tejido subcutáneo. Y entonces el tejido subcutáneo se encarga de protegerme a mí de las temperaturas bajas en el ambiente. Entonces, si hay frío afuera, mi cuerpo es capaz de regular esa temperatura para yo mantenerme estable, ¿sí? Y entonces también mantienen los órganos en su lugar, como los riñones, y contribuyen a dar forma al cuerpo, que es lo que les decía, ¿verdad? Porque el tejido subcutáneo se encarga de darle forma, ¿verdad? De darle un poquito más de fuerza a nuestra piel, ¿verdad? Entonces se encarga específicamente de los lípidos. Sí son una fuente de energía, pero también mantienen la temperatura regularmente en valores normales y aparte pues mantiene la constitución de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esas son las funciones que se tienen y que entonces si se dan cuenta todos tienen funciones específicas en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas, o más bien es incorrecto que, especialmente los adolescentes, ¿verdad? Que optan por dietas, cuando realizan este tipo de dietas siempre eliminan cualquiera de estos grupos, lo cual quiere decir entonces que están eliminando las funciones de su cuerpo, ¿sí?
porque entonces hay dietas, por ejemplo, que no consumen ningún tipo de carbohidrato, ninguno. Entonces no llevan a cabo sus funciones, no tienen energía, se la pasan durmiendo, entre otras cosas. Porque entonces no podemos eliminar ninguno de los grupos. Podemos disminuir su consumo, especialmente de los lípidos, ¿verdad? Las grasas. Puedo yo disminuir su consumo, pero no quiere decir que entonces los elimine totalmente, ¿verdad? Porque todos son indispensables para llevar a cabo ciertas funciones. Entonces, si por ejemplo no puedo consumir algún alimento, bueno, lo puedo compensar o lo puedo reemplazar con otro tipo de alimento que sea parecido. Pero no quiere decir que totalmente yo voy a eliminar de mi alimentación estos grupos. Y entonces, recuerde, ¿verdad? Que de los grupos de alimentos, pues tenemos verduras y frutas, tenemos alimentos ricos en proteína, alimentos ricos en grasa y alimentos ricos en carbohidratos, ¿verdad? Estos son los que regularmente nosotros encontramos y que serían utilizados en nuestro cuerpo en dosis o más bien en porciones normales, equilibradas, para que entonces se lleven a cabo nuestras funciones. Entonces, dentro de los alimentos ricos en carbohidratos tenemos, por ejemplo, las papas, frijoles, alberjas, pan, yuca. En los alimentos ricos en grasa, pues tenemos pescado, tenemos aguacate, tenemos aceites, ¿verdad? Margarinas. En los alimentos ricos en proteína ya vimos pescado, carnes, huevos, pollo, cualquier tipo de granos, ¿verdad? Entre otros alimentos. Hay una variedad de alimentos, pero entonces, de forma general, todos estos grupos deben estar incluidos dentro de mi alimentación. Condiciones para una buena alimentación. ¿Se acuerdan que hablamos al principio que aparte de que mi alimentación debe ser de calidad, debe ser en cantidades exactas, también debo tener ciertos hábitos? Y dentro de los hábitos hay ciertas condiciones que yo debo cumplir, es decir, ciertas cosas que yo debo hacer para que la alimentación sea buena, aparte de que yo ingiera los nutrientes necesarios. Entonces, por ejemplo, el ambiente agradable, ¿verdad? Que les mencionaba un ambiente limpio, un ambiente seguro, iluminado, tranquilo, lejos de distracciones. Sentarse al lado de la cama si es posible, no dar sensación de apuro. Bueno, estas condiciones son específicamente para los pacientes, ¿verdad? Pero de forma general hay que tener un lugar establecido para alimentarse, sentarse correctamente. Entonces, en el caso del paciente, bueno, se le sienta a un lado de la cama si él lo puede hacer y si no, pues se sienta, ¿verdad?, en su cama, y le subimos solamente el respaldo, ¿verdad? Le colocamos su mesita, ¿verdad? Que regularmente sí tienen mesita para colocar su bandeja de alimentos. Entonces, dice no dar sensación de apuro, entonces yo no lo tengo que apurar. Yo no le puedo decir, por ejemplo, bueno, coma rápido porque ya en 5 minutos van a venir a traer la bandeja, por ejemplo, no, ¿verdad? Entonces yo no lo puedo apurar. Yo le tengo que dar el tiempo suficiente, por supuesto que no se va a pasar 5 horas ahí, pero sí le debo dar un tiempo suficiente para que él pueda realizar esa alimentación de manera cómoda, segura y tranquila. Hay que conversar con él, instruirlo y explicarle cuál es la razón por la que se le da cierta alimentación. Entonces hay que conversar con él, ¿verdad? Cuando llegue la dieta a los pacientes, entonces se le dice que nos informe si está bien. Si, por ejemplo, es un paciente diabético, yo le pregunto que si no tiene azúcar y si su alimento está bien. Hay que instruirlo entonces de por qué ese tipo de alimentos, ¿verdad? Especialmente, eh, por ejemplo, los pacientes que ni son diabéticos ni son hipertensos, sino que por alguna otra enfermedad están internados, se les explica, ¿verdad? Porque entonces, les decía la otra vez, los pacientes suelen quejarse del tipo de alimentación en los hospitales, porque realmente si usted se ha dado cuenta, bueno, o son gelatinas, o son verduras, o son sopitas, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no es algo que usted comería en su casa, por ejemplo. Y si
por ejemplo, consume esa dieta o en el hospital le dan la misma dieta todos los días, por supuesto que llega a ser cansado, ¿verdad? Pero entonces lo que nos corresponde es explicarle a los pacientes cuál es el motivo, por qué ese tipo de alimentos, para qué ese tipo de alimentos, para que entonces él sea mucho más comprensivo para él y que él sí pueda interesarse en la alimentación. Si puede comer solo, estimularlo a que lo haga, ¿verdad? Recuerda que tiene que tomar en cuenta el estado de salud del paciente. Entonces, si lo puede hacer por sí solo, bueno, no hay problema. Entonces, solo usted le instruye, ¿verdad? Le explica que si requiere de ayuda, usted va a estar al tanto, ¿verdad? Usted va a estar ahí por los pasillos y que si necesita algo, que la llame. Si por el contrario no puede realizarlo por sí mismo, pues a usted le corresponde darle esa alimentación, ¿verdad? Le da esa alimentación, tiene que tomar en cuenta cómo son los hábitos del paciente, ¿verdad? Si usted le va a dar la alimentación, le tiene que dar en porciones adecuadas, le tiene que dar, también esperar, ¿verdad? Que por ejemplo usted le dio una porción ahorita, tiene que esperar a que lo digiera. No entonces le va a llenar la boca de comida, sino que tiene que también tomar en cuenta todo eso. Vigilar que la dieta sea indicada por el médico, eso sí es muy importante. Las dietas pues las llegan a dejar, ¿verdad? De cocina las llegan a dejar a cierto horario. Entonces se las llegan a dejar, la dejan en cada una de las camas de los pacientes. Entonces a usted le corresponde vigilar que sea la dieta correcta. Y como tal usted no va a probar la comida, pero entonces sí va a vigilar que sea, si dice dieta blanda, bueno, entonces usted visualiza que todo sea blando, que todo sea incluido dentro de lo blando. Y esas características, ¿verdad? Ahora en relación a la condimentación, a azúcar, sal, etcétera, ahí sí le correspondería, ¿verdad? Al paciente ir visualizando cómo es la condición del alimento. Por supuesto que no es que se le esté dando gusto al paciente, pero recuerda que también hay que ir educando a los pacientes en el sentido de no consumir demasiada sal y no consumir demasiada azúcar, pero no se les puede quitar de un solo, ¿verdad? Tiene que llevar un proceso. Preparar la bandeja con el servicio que el enfermo acostumbra y bien presentada. Entonces, en este caso les digo, las dietas las llevan de cocina y las llevan en una bandeja. Y entonces debe tener buena presentación. Regularmente siempre tiene buena presentación, que esté ordenado, que se vea bonito, porque recuerda que también la característica del alimento influye en mis ganas de comer. Entonces, si por ejemplo yo veo que no está ordenado, que por ejemplo los utensilios están sucios, etcétera, no me van a dar ganas de comer. Entonces yo tengo que ir también, tener bien presentadas esas bandejas. Aunque les digo, es más trabajo de cocina, ¿verdad? Pero no está de más que usted revise, que usted coloque correctamente los utensilios para que el paciente se sienta mucho más cómodo y mucho más seguro de alimentarse, ¿verdad? En relación a colores también, ¿verdad? Algunos colores no son atractivos para la alimentación, pero entonces, ¿verdad? Los pacientes siempre preguntan de qué es esto o de sopa de qué es, por ejemplo. Y entonces, pues usted debe estar enterado, ¿verdad? Se comunica con los de cocina, pregunta para darle esa información al paciente, que como le digo, ya sea porque no tenga condimentos o porque tenga mucho más condimento, pues va a cambiar el color. Pero hasta eso interviene en el proceso de alimentación, ¿verdad? Si no tiene un color bonito, si no tiene un color que a mí me llame la atención, no va a ser fácil que yo me alimente o que consuma ese alimento. Acomodar al enfermo en la mejor posición, como decíamos, si puede, que se coloque a la orilla de la cama y si no, bueno, no hay problema, que se coloque ahí en su cama, ¿verdad? Sentado, solo le subo el respaldo, le coloco almohadas y lo dejo cómodo. Mientras se está alimentando, yo no debo hacer procedimientos desagradables en ninguno de los pacientes, porque la mayoría se alimenta al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, en el mismo horario. Entonces no hay que realizar ningún procedimiento desagradable. Por ejemplo, usted en ese momento no va a ir a descartar orina o no va a ir a sacar sangre, etcétera. Mejor esperamos, ¿verdad? Se alimenta, se realiza el lavado de manos, lavado bucal y ya luego puedo hacer los procedimientos, ¿verdad? Por eso hay horarios establecidos, ¿verdad? En el hospital hay horarios establecidos para que se alimenten y así después de ese alimento usted ya puede realizar lo demás, controlar signos vitales, administrar medicamentos, entre otros. Pero hay que evitar realizar estos procedimientos cuando el paciente está comiendo, porque, bueno,
en relación a esto, los profesionales de salud hasta cierto punto nos acostumbramos a eso, porque de cierta forma, bueno, yo veo sangre, yo veo secreciones, yo veo muchas cosas, y después de eso tengo que ir a comer, sí o sí, pero yo estoy acostumbrado. Mi olfato, mi cuerpo, mi organismo se acostumbra a eso, pero no es lo mismo que los pacientes, ¿verdad? Entonces usted no le puede exigir que coma aunque esté viendo sangre porque no es lo mismo con ellos, ¿verdad? No es tan sencillo. Darle, bueno, lavarle las manos y protegerlo con servilleta, bueno, con servilleta no como tal, ¿verdad? Alguna toallita, algo. Lavarle las manos sí, ¿verdad? Recuerde que si el paciente no puede levantarse de cama, usted le tiene que proporcionar los utensilios para su limpieza. Darle a conocer si está caliente o fría y hacerlo probar la temperatura, ¿verdad? Del agua que usted le lleve. Le lleva la palangana, si no se puede levantar, usted le lleva la palangana, le pregunta o más bien le dice si está frío, si está caliente o si está tibio y que entonces pruebe la temperatura antes de utilizarlo. Al momento de alimentarlo hay que hacerlo con lentitud y darle en cantidad proporcionada, que es lo que les decía. Si por ejemplo el estado de salud del paciente no permite que él mismo se alimente, bueno, si usted le va a dar la alimentación, debe hacerlo con lentitud, de forma segura y darle en cantidad proporcionada. Entonces le digo, no va a colocarle o darle al paciente una cantidad grande de alimento, ¿verdad? Porque entonces puede ahogarse o incluso es incómodo para él, ¿verdad? Entonces, de por sí el hecho de que alguien lo alimente es incómodo, entonces yo debo proporcionar o verificar que no sea tan incómodo ese proceso, ¿sí? Entonces, al momento de alimentarlo debe ser de manera lenta, de manera tranquila eh, y en cantidad adecuada. Ofrecerle agua o jugo entre las comidas dependiendo de la dieta que le lleven, ¿verdad? Regularmente son atoles, entonces se le proporciona dependiendo, ¿verdad? Porque algunos pacientes o algunas personas eh, comen, ¿verdad? Se alimentan y hasta de último toman algo. Y algunas otras, ¿verdad? En cada bocado tienen que ir consumiendo cierta cantidad de agua. Entonces siempre hay que preguntarle a los pacientes. Cuando termine de alimentarse hay que pedirle que se lave las manos, si puede él solo, ¿verdad? Si no, ya dijimos que usted le proporciona los elementos. Lavarse las manos, lavarse los dientes y dejarlo cómodo para que repose, ¿verdad? Hay que limpiar el área, hay que ver si no cayeron restos de comida, entre otras cosas, ¿verdad? Pero entonces este proceso se lleva a cabo en el caso de que un paciente lo requiera, ¿verdad? Si no puede alimentarse por sí solo, ¿verdad? Entonces usted como auxiliar de enfermería le toca proporcionar todo esto y asegurar que el proceso de alimentación sea adecuado, sea cómodo para el paciente, ¿sí? Entonces recuerden la frase que usted tiene que tratar a las personas como si fuera su familia, como si fuera usted mismo, como le gustaría que lo tratara, ¿verdad? Entonces le digo, en estos pacientes que no pueden alimentarse por sí solos, ya es muy difícil el hecho de que alguien los alimente y que haga las cosas por ellos mismos, por ellos. Entonces hay que tratar de mantenerlo cómodo, de mantenerlo seguro. Hay que darle a entender que esto no es, o más bien que usted no lo está haciendo por obligación, sino porque lo quiere ayudar. Y hay que llevar entonces estos procesos a cabo para que sea una alimentación adecuada, cómoda y segura. Y ahora vamos a entrar entonces sí a la dietoterapia. La dietoterapia entonces utiliza la relación entre los alimentos y nutrición como herramienta para tratar enfermedades y trastornos relacionados con la alimentación. Entonces en la dietoterapia hablamos específicamente de los alimentos, ¿verdad? Específicamente de esos alimentos, de las frutas, de las verduras, de los azúcares, granos, etcétera. Y la nutrición, es decir, que yo ingrese la cantidad correcta de alimentos a mi cuerpo, para que entonces me sirva a mí la dietoterapia para tratar enfermedades o cualquier trastorno relacionado con la alimentación. Pero entonces es para tratamiento. Recuerde que vimos las medidas terapéuticas y que entonces la dietoterapia es una de esas medidas para recuperar totalmente a los pacientes. Entonces, las dietas terapéuticas tienen ciertas modificaciones de una alimentación normal, ¿verdad? Que entonces por eso se llaman dietas terapéuticas, ¿verdad? Porque es una dieta para un tratamiento específico.
Entonces vamos a modificar ciertos alimentos o vamos a restringir o aumentar el consumo de ciertos alimentos dependiendo del estado del paciente, ¿verdad? Entonces no va a ser una alimentación habitual, ¿verdad? Sino que va a haber un cambio y que entonces depende de las características del paciente, depende de su diagnóstico, de su tratamiento, para que entonces logremos también colaborar a recuperar al paciente de una enfermedad, ¿verdad? Entonces recuerden que es un proceso también parte de la recuperación, aparte de los medicamentos, aparte de la medicina física, es una dieta, ¿verdad?, terapéutica que se utiliza para curar cualquier afección y si no para curar completamente, para mejorar el estado de salud del paciente. Entonces, esta es una parte muy fundamental porque mediante la alimentación recuperamos las funciones del cuerpo de una persona y por eso debe ser una buena alimentación, ¿verdad? Entonces, como decíamos, es como para complementar las otras medidas terapéuticas, ¿verdad? Para complementar el tratamiento farmacológico con medicamentos. Aparte de los medicamentos que por supuesto tienen efecto en el cuerpo, la alimentación va a tener mucho mayor efecto, ¿verdad? Porque va directamente hacia nuestro cuerpo, mantiene sus funciones, regenera, da crecimiento, fortalece, pero entonces debe ser una buena alimentación. Y si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ustedes ya expusieron las dietas terapéuticas, en cada una de las dietas había variedad de alimentos que se consumían, ¿verdad? Entonces no solamente es, o más bien no se eliminan los alimentos, o no se eliminan ciertos grupos, sino que se disminuye su consumo, eso sí. Entonces recuerde que cuando hablamos de la alimentación o de la dietoterapia específicamente es llevar a cabo este proceso de alimentación, es decir, de seleccionar los alimentos, de prepararlos, de ingerirlos, pero también que sean en cantidades exactas y sean alimentos que sí colaboren a la recuperación de los pacientes, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, recuperar a los pacientes a través de esas medidas terapéuticas que hemos estado viendo. Tiene como objetivo entonces restablecer los posibles desequilibrios bioquímicos a los que se enfrenta el organismo y que en ocasiones puede alterar el bienestar físico, que nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad se va a alterar, van a haber desequilibrios, no va a funcionar con normalidad, ¿verdad? Y entonces por eso tengo una enfermedad. Pero entonces el objetivo de la dietoterapia o de una dieta terapéutica es restablecer eso, es volver al equilibrio, es mantenerlo estable, ¿verdad? Para que entonces tengamos esa posibilidad de recuperar a los pacientes. Estas dietas proporcionan la cantidad, frecuencia y calidad adecuada de micronutrientes para restaurar este equilibrio y mejorar los niveles de bienestar y salud. Entonces, como les decía, en estas dietas o cuando hablamos de dieta no es específicamente que digamos, bueno, yo no voy a consumir carbohidratos o no voy a consumir azúcares. No, no es eliminar algún grupo, sino que es adecuar las dietas o los alimentos según mi estado de salud. Entonces, estas dietas establecen la cantidad, ¿verdad? Cuánto puedo consumir de proteínas, cuánto puedo consumir de carbohidratos, lípidos, con qué frecuencia, ¿sí? En las dietas, si ustedes se dieron cuenta, por cuánto tiempo puedo estar yo con esa dieta, por ejemplo, y la calidad adecuada de los micronutrientes, que es lo que les decía, que sean de calidad, que sean con alimentos sanos, que yo mantenga esos nutrientes en mi cuerpo y para que entonces mi cuerpo se mantenga en equilibrio y mejore mi salud y bienestar en general, ¿sí? Pero entonces cuando hablamos de dieta no es eliminar alimentos, no es dejar de comer tampoco, sino es adecuar esas dietas al estado de salud, ¿verdad? En cantidades, en frecuencia y en calidad correcta para que mi cuerpo esté en equilibrio y se recupere. La dieta también es una herramienta para el control del peso corporal, su disminución, aumento o mantenimiento, dependiendo del estado del paciente, ¿verdad? Entonces, aparte de que sirve para algún tratamiento de alguna enfermedad, también es una herramienta que nos permite controlar el peso corporal, ya sea para disminuirlo, para aumentarlo o para mantenerlo estable.
Entonces, esto sí es importante porque en los pacientes que tienen sobrepeso o en las personas que quieren disminuir de peso, por ejemplo, eh, creen que con realizar cardio o con realizar mucho ejercicio van a perder peso, pero es que la grasa no se quema, ¿sí? Y la mayor parte ya sea de disminuir peso, o de aumentar o de mantenerse, es la alimentación. Entonces no es la cantidad de ejercicio que usted haga y usted se puede matar 5 horas haciendo ejercicio, pero si su alimentación es correcta, si sigue consumiendo azúcar, si sigue consumiendo chatarra, no va a tener ningún cambio, porque la mayor parte de esos cambios son a causa de la alimentación. Entonces, cuando una persona quiere bajar de peso o que quiere aumentar de peso, es por la alimentación, ¿sí? Pero entonces es lo que les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, los adolescentes sí regularmente tienen estos trastornos alimenticios y entonces quieren bajar de peso y dejan de comer para lograr eso. Pero realmente les decía el otro día, no, con el hecho de que usted esté delgado no quiere decir que esté sano tampoco, porque depende de la alimentación que usted tenga. De eso depende cómo esté su cuerpo. Entonces, pero sí, la alimentación es la parte fundamental para el peso corporal. Ya sea que yo quiera disminuir, que yo quiera aumentar o que yo quiera mantenerme, es a causa de los alimentos. Entonces, pero no quiere decir que yo voy a dejar de consumir alimentos, ni que voy a eliminar ciertos grupos, porque ya dijimos que cuando hablamos de dieta no se refiere a eso, sino que yo voy a adecuar esas cantidades para recibir solo lo necesario. Entonces es un trabajo constante entre actividad física y alimentación, pero más alimentación. Si yo me alimento bien, si yo tengo los grupos de alimentos establecidos en mi alimentación, pero en cantidades exactas, sí voy a lograr mi objetivo. Entonces, por ejemplo, para las personas que quieren disminuir, llevan a cabo una dieta hipocalórica. Hipocalórica. Entonces su nombre lo dice, disminuir las calorías, no dice eliminar las calorías o carbohidratos. Porque entonces cuando una persona escucha hipocalórica, bueno, entonces yo no tengo que consumir ningún carbohidrato y no es cierto, sino que debe consumir los carbohidratos en cantidades exactas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay alimentos que debe evitar o consumir muy poquito, como por ejemplo los alimentos que tienen almidón, que sería por ejemplo el arroz o la papa, hay que consumirlo en menor cantidad. Incluso, fíjense que podemos utilizar nuestras manos para calcular cuánto de alimento yo tengo que consumir. Entonces, por ejemplo, el puño de mi mano es la cantidad o es el pedazo de carne que yo debo consumir, de ese tamaño, ¿sí? Igual de arroz, por ejemplo. Debe ser solo la palma de mi mano. Esa es la cantidad de arroz que yo puedo consumir. Entonces, les digo, por supuesto que debe de ir de la mano con una nutricionista, con un profesional, para que entonces establezcamos cuánto consumo de cierto alimento, qué alimentos tengo que disminuir en mi dieta. Disminuir, no eliminar. Entonces, pero sí, aparte de utilizarse para restablecer la salud, también nos sirve para mantener nuestro peso corporal. Y en la lucha contra el envejecimiento nos referimos a que si yo tengo una buena alimentación ahorita de joven y de adulto, voy a tener un buen envejecimiento. Es decir, no voy a tener tantas debilidades, no voy a enfermarme fácilmente, mis nutrientes van a mantenerse estables en mi cuerpo, porque entonces consumo frutas, consumo verduras, consumo carbohidratos, lípidos, proteínas en cantidades correctas. Entonces mi cuerpo se mantiene sano, se mantiene estable, ¿sí? Entonces se utiliza o más bien interviene también en estos procesos, no solamente para curar a una persona. Vamos a ver entonces las dietas hospitalarias, que entonces cuando una persona ingresa, ¿verdad? Cuando un paciente ingresa al hospital, cada paciente va a recibir una dieta personalizada, dependiendo de sus necesidades o sus limitaciones, ¿verdad? Según el estado de salud, así se va estableciendo una dieta. Entonces las más comunes son de abasalo libre, la líquida, la semiblanda, la blanda y la astringente. Esas son las que ustedes van a encontrar regularmente en los hospitales. Bueno, especialmente la libre, la líquida y la blanda. Son las que usted va a encontrar en el hospital y que entonces debe conocer, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo todas las dietas que
bueno, las dietas que ustedes ya expusieron y algunas que no habíamos visto. Pero entonces, estas son dietas especializadas, ¿verdad? Son personalizadas porque para cada paciente es diferente. Para cada paciente hay que disminuir cierto alimento según su estado de salud, ¿verdad? Pero entonces son personalizadas, ¿verdad? Son individuales para cada una de las personas. Y que entonces es un proceso intrahospitalario porque debe ser una comunicación constante entre el médico, enfermero y nutricionista para llevar a cabo esta recuperación, ¿verdad? Eh, para que ustedes vayan para que ustedes vayan complementando su fichero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la dieta basal o libre, que entonces esta dieta es pensada para un paciente adulto que no necesita modificación dietética específica. Y por eso su nombre, ¿verdad? Libre, porque entonces puede consumir cualquier tipo de alimento condimentado, es decir, con los condimentos suficientes, sal, azúcar, y que entonces no tiene ninguna modificación, ¿verdad? No necesita ninguna modificación, está sano. Por ejemplo, en los pacientes que tienen alguna fractura, ¿verdad? No necesariamente tienen dieta específica porque no hay que modificar ningún nutriente, ¿verdad? Solamente es para favorecer esa alimentación. Entonces, no necesita modificar, no necesitamos restringir ni aumentar ningún alimento. Es una dieta que adaptamos a las necesidades nutritivas del paciente hospitalario, ¿verdad? Entonces, es para los pacientes hospitalarios que, por ejemplo, no requieren una dieta específica, que ni son diabéticos, que ni son hipertensos, que no requieren ningún cambio en los nutrientes, ¿verdad? Es una dieta libre, pueden consumir cualquier alimento. Pero entonces les decía que en cualquiera de las dietas yo tengo que cumplir cierta cantidad de nutrientes que ingresen a mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, en esa dieta libre yo tengo que garantizar que mi cuerpo reciba 2500 calorías. Y entonces dentro de ello debo yo garantizar que 93 gramos sean proteínas, 312 gramos sean hidratos de carbono y 93 gramos sean lípidos. Entonces por eso les decía, están todos los grupos, ¿verdad? Ciertas cantidades para que mantenga mi cuerpo el equilibrio y para que yo lleve a cabo una buena nutrición. Entonces, les decía, por ejemplo, en la dieta libre pues no hay mayor problema porque yo no cambio ningún alimento, ni lo restrinjo, ni le aumento, ni le quito nada, ¿verdad? Es una dieta libre. Entonces el paciente puede consumir cualquier alimento, por supuesto que alimentos sanos, y hay que tener en cuenta mucho eso porque, bueno, cuando los pacientes reciben visita, los familiares les llevan ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces hay que evitar el tipo de, o más bien evitar que les lleven alimentos, especialmente las personas diabéticas o hipertensas. No estamos diciendo que no les pueden llevar alimentos, pero tienen que ser alimentos adecuados. Entonces, si son diabéticos, no les tienen que llevar dulces. Si son hipertensos, no les tienen que llevar alimentos salados. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque en los pacientes diabéticos sí es un poquito complicado porque a veces los familiares les llevan estos alimentos dulces y los pacientes se los comen a escondidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero específicamente de la dieta libre, pues los pacientes pueden consumir cualquier alimento, no hay restricciones, no hay ninguna modificación, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de lo normal y sea una alimentación saludable. Entonces, en este tipo de dieta procuramos que el menú incluya todos los días leche, verduras y fruta. Eso es lo que debe incluir todos los días, sin excepción. Entonces, ¿en qué pacientes está indicado? Bueno, en pacientes adultos que no necesiten modificaciones especiales, en pacientes diabéticos con peso normal, ¿verdad? Pero ahí sí que eliminando los azúcares, por supuesto, y que la leche sea semi o desnatada. En pacientes con fracturas, que es lo que les decía, o en pacientes que tuvieron un parto normal, parto natural. Esas son las indicaciones, ¿verdad? En cualquier paciente que no requiera algún cambio de alimentos, que por ejemplo no tenga problemas intestinales, entre otras cosas. Entonces les digo, es una dieta libre, es para pacientes que no requieren mayor modificación, que no tenemos que eliminar ningún alimento. Aunque en este caso, ¿verdad? Entrarían los diabéticos, solo que hay que eliminar los azúcares, ¿verdad? Pero por el resto
Estas son las personas en las que yo puedo utilizar este tipo de dieta, ¿verdad? Regularmente son casi todos los pacientes. Entonces, cuando usted llega al servicio se va a dar cuenta, la mayoría tiene dieta libre. Solo algunos tienen dieta blanda y algunos, pues nada, por vía oral, ¿verdad? Dependiendo si van a pasar a una intervención quirúrgica. Pero sí, es para pacientitos que no requieren mayor cambio en su alimentación, ¿verdad? Que como les digo, debe ser una alimentación saludable, por supuesto, pero no hay que hacer grandes cambios, ¿verdad? Realmente no hay que hacer grandes cambios, pueden consumir alimentos de manera normal. Y entonces, por ejemplo, tenemos alimentos permitidos, que están los lácteos y derivados, carnes, pescados, huevos, cereales, verduras y hortalizas, frutas, aceites y grasas, son todos los grupos, ¿verdad? Si se dan cuenta son todos los grupos porque es una dieta libre, en cantidades normales, por supuesto. Recuerde que no porque sea libre quiere decir que me voy a alimentar de cosas dulces y cosas con mucha grasa, no. Todo es en cantidades equilibradas, pero sí puede consumir cualquier tipo de alimento, ¿verdad? En cualquier tipo de presentación también. Pueden ser en gelatina, en puré, en caldo, líquido, blando, etcétera. No importa. Y tipos de cocción, puede ser hervido, a la plancha, en horno, frito, cocido, ¿verdad? No hay ningún tipo de cambio tampoco en ese sentido. Puede ser cualquier tipo de cocción. Que como les digo, pues eso ya depende, ¿verdad? Del trabajo entre nutricionista y cocinera, ¿verdad? Y cocina, que van estableciendo. Como les digo, en ese servicio pues tienen una agenda, ¿verdad? Tienen un calendario y entonces ya tienen las dietas establecidas que van a preparar cada día o cada semana, ¿verdad? Dependiendo. Y entonces así ya tenemos un equilibrio, ¿verdad? De lo que se debe o de lo que se les proporciona a los pacientes, ¿verdad? Pero pueden utilizar cualquier tipo de cocción, ¿verdad? Estamos viendo los tipos de cocción porque también una dieta libre no quiere decir que es solo en el hospital, sino también en las casas. Entonces hay que ver también este tipo de alimentos. Y un menú de ejemplo es solo un menú de ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Sino que es un ejemplo de menú que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, en el desayuno se les puede dar leche, algún panecito o galletas, mantequilla o, por ejemplo, pan tostado con mermelada, fruta o huevitos, podría ser, ¿verdad? Y puede ser leche, puede ser algún juguito o atol. En comida, es decir, en el almuerzo, puede ser arroz con tomate, pollo con papas, fruta y pan. En la merienda, o es decir, en la refacción de la tarde, puede ser un vaso de leche, café o galletas. Y en la cena puede ser una ensalada, fruta o pan. Ahora, como les digo, es una dieta o es un menú de ejemplo, no quiere decir que así tiene que ser. Porque recuerda que también en los servicios, pues no siempre se va a contar con ciertos alimentos. Pero entonces es un ejemplo de lo que podría consumir una persona con dieta libre, que si se da cuenta no hay ninguna restricción. Pero puede comer leche, puede comer galletas, puede incluso comer huevo frito, es decir, en aceite. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Solo es un menú de ejemplo, ¿sí? Esa es la dieta libre. ¿Se acuerdan que vimos la dieta de líquidos, verdad? Pero de los líquidos hay una clasificación. Está la dieta de líquidos claros y está la dieta de líquidos completos. Entonces está, por ejemplo, la dieta de líquidos claros, que consiste en líquidos claros, infusiones y jugos, pero no néctar, sino jugos naturales, de frutas naturales. Y que no es aconsejable la leche, ¿verdad? No es aconsejable, entonces son líquidos claros, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces son juguitos, son infusiones o té y que aporta muy pocas calorías, ¿verdad? De 400 a 500 calorías por día. Entonces están basados específicamente en proteínas de origen vegetal. El tiempo máximo con el que debe estar una persona con esta dieta es de 24 horas a 36 horas. Es lo máximo que puede estar, no puede pasar más tiempo. Entonces, les decía, líquidos claros son específicamente líquidos claros, infusiones o tés y jugos que no sean de néctar, ¿sí?
Y entonces lo máximo que debe pasar un paciente con esta dieta es de 24 a 36 horas. ¿Estamos? Y ahorita vamos a ver entonces en qué pacientes está indicado o en qué pacientes se utiliza esta dieta de líquidos claros. Por ejemplo, en la primera fase del postoperatorio, ¿verdad? Las primeras horas del postoperatorio son líquidos, la mayoría de veces. O cuando está preparándose a un paciente con cirugía de colon, ¿verdad? Porque entonces no podemos introducir al cuerpo alimentos muy espesos o muy fuertes, entonces optamos por los líquidos. Cuando, bueno, después de una operación a nivel de estómago, ¿verdad? Intestino, cuando hay enfermedades en el esófago o gastrointestinales, regularmente es para estos procesos, ¿verdad? Para estos procedimientos, ¿verdad? Si se da cuenta, la mayoría es por alguna afección a nivel gastrointestinal, porque entonces después de una operación yo no puedo introducir a mi cuerpo una cantidad grande de alimentos, ni muy espesos, ni muy fuertes, ni muy duros, porque entonces mi cuerpo no está adaptado en este momento. Si yo tuviera una cirugía, mis intestinos y mi estómago no van a funcionar correctamente, entonces no van a procesar ni van a absorber lo necesario. Es más fácil entonces mediante líquidos, ¿verdad? Porque directamente es como si usted ya hubiera procesado ese alimento, ¿verdad? Y solamente lo está introduciendo al cuerpo. Es mucho más fácil que se absorban los nutrientes por por una dieta líquida, ¿verdad? Dentro de los alimentos permitidos están los caldos, las cremas, licuadas o coladas, cereales hervidos o colados, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta son líquidos, ¿verdad? No, pues no necesariamente son muy espesos, entonces son líquidos, ¿verdad? Son calditos o cereales. Están, por ejemplo, los alimentos no permitidos, como las frutas, verduras o helado, ¿verdad? Eso no está permitido, porque entonces son mucho más espesos, ¿verdad? O son mucho más blandos. Y lo que queremos es brindar una alimentación líquida. Entonces, frutas y verduras no, helado tampoco, ¿verdad? Entonces, regularmente de líquidos claros solo son estos jugos, ¿verdad? Jugos naturales, algunos tés y líquidos claros, ¿verdad? Son líquidos que en su composición o su estructura usted ve que son claros, ¿verdad? Como los que ve acá, que serían mayormente los alimentos que vienen de frutas, ¿verdad? Pero que ya son licuadas y que no son frutas muy espesas o que no son frutas cítricas, ¿verdad? Eso sí, no, sino que son otro tipo de frutas, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, coco, eh, que alguna otra fruta que sea ligerita, ¿verdad? No sea muy espesa. Esas sí podrían utilizarse, por ejemplo, la piña también, aunque esa es irritante un poquito. Entonces tendríamos que ir acoplando, ¿verdad? Los tés, sí, definitivamente el té, sí. Té de Jamaica, té de manzanilla, té de tilo, cualquier té. Definitivamente eso sí se puede, ¿verdad? Los tipos de cocción, regularmente que sean hervidos o licuados, ¿verdad? La mayoría de veces. Y menú de ejemplo, bueno, pueden ser caldos, té o jugos, que como les digo son líquidos. Entonces no hay mayor menú, ¿verdad? Porque no es como que usted pueda cambiarlo, sino que tienen que ser líquidos, ¿verdad? Calditos. Entonces, si son calditos, por ejemplo, tendrían que ser caldos sin verduras, solo el caldito. En los tés y jugos, ¿verdad? Jugos naturales. Esto entraría entonces dentro de los líquidos claros. Y vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre líquidos claros y los líquidos completos. Ya vimos entonces que de los líquidos claros es que en su composición o en su estructura o en su característica sean claros y que sean ligeritos, ¿verdad? Sean líquidos líquidos, no medio líquidos ni espesos, sino líquidos. Y tenemos, por ejemplo, la dieta líquida completa, que mediante esta dieta nosotros damos o suministramos una cantidad de nutrientes y calorías, y entonces incluimos una variedad de nutrientes, ¿verdad? En este caso sí tenemos alimentos permitidos como las bebidas, cualquier tipo de bebidas, ¿verdad? Caldos, consomés, cremas, gelatinas. Si se da cuenta, aquí es una dieta líquida completa porque ya hay una
Es decir, sí son líquidos, pero ya están como un poquito blanditos. Entonces, por ejemplo, las gelatinas, ¿verdad? Usted al momento de prepararlo es líquido, pero ya al introducirlo a la refrigeradora, pues ya se vuelve con su estructura normal, gelatinosa. Entonces, en este caso sí ya podemos utilizar algún tipo de alimentos un poquito más espesos, ¿verdad? Para brindarlos, ¿verdad? Pero igual siempre lleva en su composición algo líquido. Entonces son calditos, bebidas, cremas, gelatinas, ¿verdad? Sí se puede consumir. Y entonces esa es la diferencia entre líquidos claros y completos, ¿verdad? Porque líquidos claros pues son solo líquidos, ningún tipo de alimento espeso. En la líquida completa pues ya podemos utilizar o ya se puede brindar otro tipo de alimentos un poquito más espesos, pero que en su composición sean líquidos, ¿verdad? Y que permitan su digestión fácil, ¿verdad? Fácilmente. Que sería, por ejemplo, en pacientes con trastornos de la masticación, ¿verdad? Que por algún motivo no puedan masticar correctamente, que hayan tenido una cirugía a nivel maxilofacial, ¿verdad? Del maxilar. Si tienen alguna obstrucción esofágica, por ejemplo, o por ejemplo en los pacientes que tuvieron una extracción o por ejemplo una amigdalectomía, ¿verdad? Regularmente es para estos pacientes también. Es para esos pacientes que tienen dificultad de deglutir o de masticar regularmente, ¿verdad? Que sería por ejemplo en los pacientes con extracciones dentales, con cirugías a nivel de cavidad oral o una obstrucción esofágica, la amigdalectomía que les decía es para estos pacientes, ¿verdad? Entonces sí se les puede dar esto. Y que regularmente los pacientes si son por una amigdalectomía, sí se les permite este alimento, ¿verdad? O la dieta líquida completa, pero la mayoría de alimentos tienen que ser fríos, ¿verdad? No calientes ni tibios, sino fríos. Porque entonces lo frío favorece a la cicatrización y a la curación de las heridas. No se recomienda por periodos largos. No se suministra de 5 a 6 tomas al día. Todos los alimentos deben ser licuados y a temperatura ambiente. Entonces no debe pasar mucho tiempo con este tipo de dieta y no deben de ser de 5 o 6 tomas al día, ¿verdad? Sino que como mínimo 3, ¿verdad? O máximo 3. Pero más de esas, pues no, ¿verdad? Porque entonces, eh, aparte de crear algún tipo de afección respiratoria, pues podemos crear otras complicaciones, ¿verdad? Entonces sí, hay un límite que serían los 3 tiempos, ¿verdad? No 5 ni 6. Y que todos los alimentos, como les decía, deben ser licuados y a temperatura ambiente, ¿verdad? Que les decía, no deben estar ni muy congelados ni tampoco demasiado calientes, sino a temperatura ambiente y que la mayoría son licuados, lo que les decía. ¿Por qué? Porque es más fácil digerirlos, porque si tuvieron una cirugía frecuente, pues es mucho más fácil digerirlos cuando están líquidos, ¿verdad? A diferencia de que tienen que masticarlos, deglutirlos, etcétera. Los líquidos son mucho más fácil de consumir. Entonces se recomienda para estos pacientitos que tuvieron algún problema en la masticación o a nivel de la cavidad oral o alguna cirugía parecida, ¿verdad? Pero entonces esa es la diferencia entre líquidos claros y líquidos completos, ¿verdad? La estructura y también por ejemplo, el tipo de alimentos. En la anterior son líquidos claros como tal, son líquidos que se ven claros. Y en esta pues ya pueden ser algún tipo de licuado, ¿verdad? Licuados de frutas, cremas, gelatinas, helados incluso, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más completa, no solo son líquidos claros, ¿verdad? Su nombre lo dice. Pero igual, por supuesto que el paciente no puede pasar todo el tiempo con líquidos, ¿verdad? Porque definitivamente no puede pasar todo el tiempo con dieta líquida. Entonces, les digo, solamente es para el proceso de recuperación, ¿verdad? Cuando es una cirugía, es para el proceso de recuperación, que se recupere físicamente y ya luego puede ir aumentando a dieta blanda, por ejemplo, y así sucesivamente hasta llegar a lo normal, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, la dieta semiblanda. Dentro de la semiblanda lo clasificamos también en blanda. Entonces vamos a ver también la diferencia. La dieta semiblanda es una dieta que incluye líquidos, pero también alimentos semisólidos. Entonces es como si hiciéramos una combinación de una dieta líquida y una dieta blanda, ¿verdad? Entonces son líquidos, pero también alimentos semisólidos, no sólidos sólidos, sino semisólidos. No llega totalmente a ser sólido.
Y entonces vamos a aportar con esta dieta un mínimo de 100 calorías por día, ¿verdad? Solamente 100 calorías por día. ¿Qué alimentos están permitidos? Verduras. Verduras podrían ser cocidas o en puré. Yogurt, tortillas, flan, sopas, consomé, mermeladas, compotas, carnes blandas o cocidas, cereales servidos y purés, ¿verdad? Entonces es una combinación de líquido y también entre blando. Entonces si se da cuenta, ¿verdad? Están en su composición. Si usted estudia las características de estos alimentos, se da cuenta que son líquidos o son semisólidos. No llegan a ser sólidos, sólidos, sino semisólidos. Entonces, por ejemplo, les decía el yogur, la mermelada, las compotas, puré, y se da cuenta también, sí pueden consumir carnes, pero que sean blandas, que sean fácil de masticar y que estén cocidas, ¿verdad? Ese es el tipo de utilización que hacemos, ¿verdad? Que sean cocidas o hervidos. En las indicaciones tenemos para los pacientes, o más bien para la fase intermedia de posoperados, es decir, después de líquidos, bueno, ya vemos que está recuperándose, bueno, podemos pasarlo a semisólidos, ¿verdad? Es la fase intermedia de posoperados. También cuando la función gastrointestinal está reducida, ¿verdad? Si tuvo alguna cirugía, si tiene alguna enfermedad gastrointestinal, que por ejemplo su estómago e intestinos no estén llevando a cabo sus funciones de manera correcta, se utiliza esta dieta. O cuando hay dificultad para masticar o deglutir, ¿verdad? Que regularmente es, como le digo, es como si traspasáramos, ¿verdad? Porque recuerde que va progresando, no puede estar toda la vida con líquidos. Entonces, después de ya recuperar al paciente, de que ya puede deglutir y comer un poquito más, bueno, entonces le damos una dieta semisólida porque es una combinación entre líquidos y entre alimentos semisólidos, no llegan a ser sólidos. Entonces la duración máxima es de 96 horas, ¿verdad? Es lo máximo que puede durar un paciente con alimentación o dieta semisólida o semiblanda, perdón. Entonces 96 horas, y si continúa con ella tendríamos que valorar el soporte nutricional por vía parenteral o enteral. Entonces, como le digo, no puede pasar todo o mucho tiempo con una dieta semiblanda. Lo máximo es 96 horas. Si tiene que continuar con ella por el estado de salud, tendríamos que complementar esa alimentación con alimentación parenteral, ¿verdad? Por la vena o por sonda nasogástrica o por cualquier otro medio, para complementar, ¿verdad? Para que mi paciente tenga el soporte nutricional. Entonces, como le decía, puede ser puré de papa, puré de alberja, de zanahoria, cualquier cosa que pueda ser en puré, ¿verdad? Entonces le digo, es entre líquido y entre blando, ¿verdad? Pero no tan sólido, sino que son blanditos, suavecitos, para que entonces le permita también deglutir. Entonces le digo, si se da cuenta, sí concierne o sí tiene conexión el hecho de decir entre líquidos y semiblandos, porque en los pacientes que tuvieron algún problema en la masticación o deglución o que tienen problemas gastrointestinales, sí les favorece que utilicen esta alimentación, ¿verdad? Porque entonces poco a poco vamos fortaleciendo esas funciones para que lleguen completamente a estos procesos de recuperación. Entonces recuperamos completamente a los pacientes mediante la utilización de Aló, estas dietas. señora, buenos días. Perdone, Blanca, ¿podría apagar el micrófono? Sí, bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, la dieta blanda, que ahorita vamos a hacer la diferencia. Entonces, por ejemplo, de la dieta blanda es similar a la dieta basal, es decir, la dieta libre. Es similar, solo que modificamos la consistencia de los alimentos, que son blandos. Entonces no son molidos ni triturados, ¿verdad? Sino son blandos en su consistencia. Entonces, si decimos que es similar a la dieta basal, quiere decir que el paciente puede consumir cualquier tipo de alimento, solo que en la consistencia blanda, ¿verdad? Entonces puede consumir, no tiene restricción, solo que tiene que ser en consistencia blanda, ¿verdad? Entonces, su función es disminuir el proceso digestivo, ¿verdad? Que como le decía, por supuesto que el estómago o el proceso digestivo es mucho más fácil al, por ejemplo, digerir alimentos que son blandos, a diferencia de si son muy duros, ¿verdad? Es mucho más fácil. Entonces, esa es la función.
Como dijimos que es una dieta parecida a la basal o libre, los alimentos permitidos son ensaladas, carnes picadas, leche y derivados, purés, cereales cocidos, tortillas, flanes, compotas, mermeladas, frutas cocidas, plátanos cocidos, todo sin especias. Eso sí sería una recomendación, ¿verdad? Sin especias. Entonces la dieta blanda, les digo, es parecida a la dieta libre, solo que no es en su estructura normal, ¿verdad? Sino que sería en consistencia blanda. Al momento de cocinarlo, entonces, garantizaríamos que la consistencia sea blanda. Entonces, les decía, ¿verdad? Si se da cuenta, puede consumir cualquier alimento. Puede consumir carne, puede consumir tortilla, leche, compotas, mermeladas, frutas cocidas. Entonces la diferencia, por ejemplo, sería un claro ejemplo de la dieta libre, bueno, fruta, cualquier fruta, puede serla en cuadritos, no importa. A diferencia de la dieta blanda, que sí puede consumir fruta, pero que sean frutas cocidas, que las ablanda, ¿verdad? Las hace suavecitas. Y entonces le podría quitar usted la cáscara y hacer un tipo puré o mermelada. Plátanos cocidos. Y entonces la diferencia o la recomendación es que no tengan especias, ¿verdad? Eso es lo recomendable, que no tengan azúcar, que no tengan sal, que no tengan canela, entre otras especias, ¿verdad? Pero es exactamente parecida a la basal, solo que cambia su consistencia, la que sería blanda. Y entonces tenemos indicaciones. ¿En qué pacientes está indicado? Bueno, en pacientes con dificultad en la masticación o deglución, igual. Es una dieta de transición entre líquida y la libre, que como les decía es un proceso, ¿verdad? Entonces va cambiando. Está en líquido, bueno, lo pasamos a semi blando, luego lo pasamos a blando y ya puede pasar a libre. Entonces es un proceso, según se vaya recuperando y según vaya recuperando las funciones del paciente, vamos a irlo llevando a la dieta libre, que podría ya consumir normalmente sus alimentos. En pacientes postquirúrgico, ¿verdad? Que les decía, como les digo, es una continuidad de las demás dietas, es la continuidad de las demás, ¿verdad? Es un proceso que va llegando, desde la líquida hasta la libre. Se recomienda consumir 5 veces al día. Pueden utilizarse alimentos cocidos, hervidos y evitar los alimentos fritos. Estos también se evitan, ¿verdad? Los fritos no. Cualquier otro tipo de alimentos que sean cocidos o hervidos sí se pueden consumir. ¿Verdad? Entonces calditos o arrocito, todo que sea blando, ¿verdad? Suavecito. Entonces, esta es la diferencia, ¿verdad? Que la diferencia es que en este caso no utilizamos condimentos y que no tienen que ser fritos tampoco, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, solo que en este caso permitimos un poquito más de alimentos, ¿verdad? Permitimos más alimentos. Esta es la diferencia. ¿Y qué le digo? Lo que usted comúnmente va a encontrar ya sea la dieta líquida o la dieta blanda, ¿verdad? Regularmente, en los postquirúrgicos especialmente, entonces están las primeras horas en líquidos, al siguiente día regularmente ya se les pasa a blanda y al siguiente día ya se les puede pasar a líquida, ¿verdad? Dependiendo de cómo va evolucionando también el paciente, por supuesto. Pero entonces, ahí vamos. Y tenemos todavía la dieta suave. Entonces, en esta dieta suave se encarga de proteger a nivel gástrico. Incluye alimentos que son fáciles de digerir, sin irritantes y con poca grasa. Dentro de los alimentos permitidos podría ser verduras, frutas, carne de res y cerdo molidas, pescado y pollo. Entonces también, este es otro tipo de dieta, ¿verdad? Es una como modificación, ¿verdad? Es otra alterna. Entonces la dieta suave se pueden incluir alimentos que sean fáciles de digerir, que no tengan irritantes y que no tengan grasa. Y entonces le digo, hay alimentos permitidos, pero si se da cuenta es mucho más restrictiva que la blanda, ¿verdad? Porque la blanda ya es más liberal, puede consumir cualquier alimento. Y la dieta suave, pues solo verduras y frutas, carnes específicas como de res y cerdo, pero que estén molidas, pescado y pollo. Indicaciones en pacientes que tengan cirugías de cabeza y cuello, que tengan problemas dentales o pacientes con varices esofágicas, ¿verdad? Porque entonces, por eso la importancia de que no sean alimentos irritantes ni con grasas, ¿verdad? Entonces, en pacientes
que tuvieron alguna cirugía, algún problema dental, que no puedan deglutir o tragar, ¿verdad? O que tengan varices esofágicas o alguna lesión a nivel del esófago. Se puede variar el contenido de fibra cuando causa distensión abdominal y producción de gases. Entonces, como estos alimentos pues son específicos, ¿verdad? No requieren mayor alimento, ¿verdad? No permite consumir mucho alimento, entonces hay que ir variando, ¿verdad? Cuánto de fibra se consume. Porque les digo, por ejemplo, este tipo de alimentos como las verduras, frutas, carnes, pescado y pollo sí generan en alguna situación distensión abdominal o producen gases. Entonces podemos ir aumentando o disminuyendo la fibra dependiendo de eso, ¿verdad? Pero es una complementación que, como le digo, por ejemplo, la diferencia entre la suave, la blanda y la semi blanda es que la suave pues es mucho más restrictiva, ¿verdad? Solo hay alimentos específicos y que sí es específico para problemas o para pacientes que tienen algún tipo de problema a nivel esofágico o a nivel de cuello, ¿verdad? O que, por ejemplo, bueno, si se da cuenta en la definición nos dice dieta suave es una dieta que se utiliza para eliminar alimentos irritantes, ¿verdad? Entonces, porque si el paciente consume alimentos irritantes podemos empeorar el cuadro del paciente. Entonces, por eso se toma en cuenta. Pero igual, en estos casos deben ser cocidos o hervidos, ¿verdad? Entonces no puede consumir frutas y verduras nada más así, sino que tienen que ser en puré, ¿verdad? O cocidos. Igual las carnes y de res y de cerdo dice molidas y también cocidas, ¿verdad? O hervidas. Igual el pescado y el pollo, ¿verdad? Entonces no puede ser con otro tipo de función. Entonces no puede ser frito, no puede ser asado, por ejemplo, no, tiene que ser cocido o hervido regularmente. Pero le digo, las que mayormente usted va a encontrar, la dieta blanda, la dieta líquida y la dieta libre. Pero no está de más que estemos conociendo los demás, ¿verdad? Entonces, también tenemos, por ejemplo, la dieta astringente que ya habíamos visto, que es una dieta normocalórica. Es decir, no se le quita casi calorías, realmente se mantienen las calorías normales. Es de fácil digestión y se tienen que excluir alimentos ricos en fibra o que tengan especias o que tengan irritantes. Estos son los alimentos que no deben incluirse, ¿verdad? Los que tengan fibra, los que tengan especias o irritantes, no. Son dietas astringentes que entonces producen sequedad y constricción que a la vez produce estreñimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Verdad? Entonces, por eso se restringe la fibra y las especias e irritantes, ¿verdad? Especialmente la fibra, porque entonces recuerde que la fibra facilita la movilidad intestinal y entonces se elimina mucho más fácil el contenido fecal. Y lo que no queremos es eso, sino que queremos producir algún tipo de estreñimiento. Que se acuerdan que habíamos hablado que específicamente es para esos pacientes que tienen algún síndrome diarreico o que están perdiendo muchos líquidos y entonces yo necesito mantener estable a ese paciente. Dentro de los alimentos permitidos, cualquier tipo de té, leche de almendras, agua de arroz, arroz hervido, pollo hervido, membrillo, manzana al horno, ¿verdad? Estos son los alimentos permitidos que puede consumir una persona en dieta astringente, que es para lograr algún tipo de estreñimiento, ¿verdad? Y evitar este tipo de diarreas. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, las indicaciones, que es lo que les decía, en pacientes diarreicos o en pacientes que tienen disminución en la capacidad de absorción, es decir, que el tubo digestivo no es capaz de absorber o disminuye, o más bien disminuye su capacidad de absorber, se utiliza esta dieta. También cuando hay alguna enfermedad inflamatoria intestinal o cuando los pacientes tienen colostomía, ¿verdad? Porque tienen que acostumbrar a su cuerpo a funcionar de otra forma. Entonces por eso utilizamos esta dieta, ¿verdad? La astringente. Y los alimentos no permitidos serían las frutas, verduras, hortalizas y lácteos. No están permitidos. Ni cualquier alimento que tenga fibra. Estos alimentos, o más bien la dieta astringente, está permitida solamente de 2 a 3 días o de 6 a 24 horas. Ese es el tiempo límite que puede estar un paciente con dieta astringente, ¿verdad? Porque entonces en ese tiempo el paciente sí puede tener esa dieta, pero también puedo resolver yo ese problema, ya sea que sea un paciente diarreico o que tenga dificultad para absorber, etcétera.
Pero entonces la dieta astringente, les digo, lo que tienen que saber es que la función es producir estreñimiento y por eso evitamos esos alimentos con fibra, porque lo que queremos es lograr ese estreñimiento y entonces evitar que se pierdan líquidos o en algunos casos, ¿verdad? Facilitar que se absorban los alimentos, entre otras cosas, ¿verdad? Para mantener el funcionamiento a nivel gastrointestinal. Si se da cuenta, es una dieta específica para mantener estable el nivel digestivo. Entonces se trata específicamente de esta, ¿verdad? Que ya habíamos visto la astringente. Entonces ya vimos cuáles son los alimentos recomendados, ¿verdad? Puede ser leche de almendras, agua de arroz, arroz hervido, cocido, pollo hervido, membrillo, manzana al horno, ¿verdad? Entonces sí pueden, bueno, en las restricciones decía frutas, ¿no? Pero pueden ser algunas frutas que no sean irritantes, ¿verdad? Y que estén al horno o hervidas, solamente así. Siempre y cuando no sean irritantes, ¿verdad? Y alimentos que no tengan especies. Tenemos también la dieta hipocalórica, que el objetivo es promover la pérdida de peso. ¿Se acuerdan que les había dicho? Es para promover la pérdida de peso. Y que entonces restringimos la cantidad de calorías o reducimos la ingesta de alimentos, ¿verdad? Pero no eliminamos completamente los alimentos, sino que disminuimos la cantidad de calorías que se ingieren. Entonces, dentro de los alimentos permitidos tenemos las hortalizas, carnes magras, pescados, frutas, huevos, lácteos desnatados, patatas en cantidades reducidas o papas en cantidades reducidas, ¿verdad? Porque las patatas sí tienen cantidades grandes de calorías. Entonces, como les decía, cuando decimos hipo, cuando hablamos de hipo, no es eliminar, sino es disminuir. Entonces, como es una dieta hipocalórica, solo nos encargamos de disminuir la cantidad de calorías que consume una persona. Y que entonces le decía, el objetivo es promover la pérdida de peso, que es la que podríamos o la que se podría utilizar, ¿verdad? Entonces no es una eliminación total. No quiere decir que yo voy a dejar de comer ni dejar de comer ciertos alimentos, sino voy a disminuir la cantidad de esos alimentos que consumo. Indicaciones en pacientes que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que tienen insuficiencia cardíaca o después de un infarto. Regularmente se les deja esto. Pero depende también de la actividad física, porque les decía entonces, la alimentación y la actividad física van de la mano. Pero entonces, sí, la mayor parte de los cambios físicos que una persona tenga o para lograr una disminución de peso sí se logran con la alimentación, pero también debe ser un complemento con la actividad física, ¿verdad? Entonces, alimentación y actividad física, sobre todo alimentación, pero ambos van de la mano, ¿sí? Entonces, es en pacientes que tienen sobrepeso, ¿verdad? O que tienen riesgo de sobrepeso o, por ejemplo, bueno, en el caso de las insuficiencias cardíacas o postinfarto, la mayoría de causas es porque tienen sobrepeso o porque consumen demasiadas grasas o alimentos no adecuados, entonces por eso se utiliza esta hipocalórica, ¿verdad? Para disminuir también el nivel de calorías en el cuerpo. En este caso es un acompañamiento con nutricionista, ¿por qué? Porque la nutricionista nos da cierto menú, ¿verdad? Nos indica qué alimentos o más bien en qué cantidades debo consumir los alimentos, porque cada alimento tiene ciertas calorías. Incluso si usted ve algún tipo de alimento que viene empacado, usted va a ver cuántas calorías tiene. Entonces, por ejemplo, dice de azúcar o de energía y dice cuántas calorías, ¿verdad? Por porción. Entonces es de la misma forma, cuántas calorías tiene una tortilla, cuántas calorías tiene el arroz, para que entonces vayamos disminuyendo esa cantidad de calorías. Entonces no vamos a eliminar, no vamos a decirle al paciente no coma arroz y no coma tortilla, no, cómalo en cantidades moderadas. Entonces es un acompañamiento que hace la nutricionista para establecer en qué cantidades debo yo consumir ciertos alimentos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la hipocalórica de 1000 calorías, que entonces es una dieta baja en calorías, pero con una distribución del aporte calórico de los principios inmediatos similar a la basal. Entonces, nos referimos a, cuando hablamos de 1000 calorías, es que es parecida a la dieta libre, ¿verdad? Solamente que cambia que las calorías van a ser bajas, ¿verdad? No vamos a consumir tantas calorías.
Pero entonces, digamos, de una dieta libre aproximadamente consumimos 1000 calorías de una dieta libre. Entonces es el mismo aporte, solo cambia que no consumimos tantas calorías, ¿verdad? Disminuimos. Entonces no se consumen azúcares ni grasas saturadas, ¿verdad? Esos son los alimentos que no debemos permitir ni debe consumir una persona. No azúcares, no grasas saturadas. Alimentos permitidos: pan integral, claras de huevo, frutas, pescado, ensaladas, pechuga de pollo, espinaca, arroz, zanahorias hervidas, ¿verdad? Entonces todos estos alimentos se pueden consumir, solo que en cantidades moderadas. Entonces vamos a ir adecuando estas cantidades, ¿verdad? Estos alimentos. Pero entonces, como le decía, no eliminamos como tal las calorías, ¿verdad? Solo disminuimos. Entonces la diferencia con la hipocalórica normal es que, por ejemplo, la de 1000 calorías, les decía, aporta lo mismo que una dieta libre, ¿verdad? Que son 1000 calorías, aportamos lo mismo, pero lo distribuimos de buena manera. Entonces en las 3 comidas tenemos que distribuir estas calorías para lograr totalmente 1000 calorías, ¿sí? Indicaciones en pacientes con obesidad en la cual la pérdida de peso es imprescindible. Cuando es necesario, cuando yo requiero que baje de peso sí o sí, porque si no va a tener otras complicaciones, ¿verdad? Entonces en pacientes con obesidad, cuando los pacientes tienen diabetes mellitus pero son obesos también, y en tratamientos hipoglucemiantes para disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, se utiliza para pacientes que necesariamente tienen que bajar de peso y en pacientes que tienen diabetes mellitus y que consumen medicamentos para disminuir el azúcar. En estos pacientes está indicado. ¿Por qué? Porque disminuimos específicamente la cantidad de azúcar a consumir y la cantidad de grasas, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, ¿verdad? De consumir una dieta equilibrada, pero en disminución de azúcares y en disminución de grasas. Y que entonces aportemos completamente las calorías que necesitamos, ¿verdad? En cantidades normales y equilibradas según el estado de salud. Entonces, sí, disminuimos la cantidad de calorías, pero garantizamos también que aportemos al cuerpo las calorías necesarias, que serían 1000 calorías, ¿verdad? Que como le digo, al igual que el anterior, debemos tener un acompañamiento nutricional, ¿verdad? De nutricionista, para que la nutricionista indique qué alimentos o cuánta cantidad de alimentos. ¿Cómo? Bueno, puede pedirle que utilice tacitas medidoras o que utilice incluso lo que le decía de la mano, ¿verdad? Cuánta cantidad de carne, cuánta cantidad de arroz, etcétera. Pero eso sería con acompañamiento de nutricionista. Contrario, que es la hipercalórica, que entonces se basa en ingerir alta cantidad de alimentos ricos en proteínas, tanto de origen animal como vegetal, pero eliminando casi la totalidad de carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de calorías, no nos referimos específicamente a carbohidratos, ¿sí? Las calorías son la energía que obtenemos. Entonces, la energía está en cualquier tipo de nutriente, en las proteínas, en los carbohidratos, en los lípidos, etc. Entonces, se basa en ingerir mayor cantidad de proteína, pero disminuimos casi la totalidad de carbohidratos. Ahí sí, eliminamos casi la totalidad de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, alimentos ricos en proteína y disminuimos los carbohidratos. ¿Qué alimentos son permitidos? Los frutos secos, los aceites vegetales, mantequilla, azúcares o miel, queso, huevo cocido, otros alimentos que sean proteína, ¿verdad? Azúcares o miel definitivamente sería en cantidades menores, ¿verdad? Pero el resto sí. Entonces, solamente hay que recordar que hay que consumir mucha más proteína y disminuir los carbohidratos. Indicaciones en pacientes con demandas energéticas incrementadas, es decir, cuando mi cuerpo requiere mucha energía, necesito utilizar esta dieta. Cuando hay una desnutrición proteico-calórica, es decir, una desnutrición causada porque no consumen suficiente proteína ni calorías. En este caso se utiliza en pacientes quemados, ¿verdad? Para mejorar la cantidad de nutrientes en el cuerpo y para mejorar la recuperación. Cuando han tenido un trauma, es decir, algún tipo de accidente, algún golpe. Cuando han tenido sepsis
una infección generalizada, ¿verdad? En el cuerpo, una infección que por ejemplo inició en el tracto y urinario, pero llegó a la sangre porque no fue tratada. Entonces, estas son las indicaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, son en pacientes que tienen inestabilidad, ¿verdad? Entonces hay que recuperar esa estabilidad, hay que recuperar la energía y por eso utilizamos estas dietas, ¿verdad? La dieta hipercalórica, que aumentamos la cantidad de proteínas a consumir y disminuimos los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, sí podemos consumir cualquier tipo de alimento, ¿verdad? Frutas, fideos, arroz, frutos secos, pan integral, avena, cereales, pero entonces hay que disminuir la cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Hay que disminuir, por ejemplo, las papas, el arroz, todo lo que tenga carbohidratos hay que disminuir la mayor parte. Y entonces se debe garantizar que obtengamos o que al cuerpo se le obtenga o se le ingrese 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces hacemos ese cálculo, ¿verdad? Si tenemos que, por ejemplo, dar 1.5 gramos de proteína por el kilogramo de peso, entonces ¿cuánto tendría que dar? Si por ejemplo el peso en kilogramos del paciente es de 54, entonces pesa 54. 1.5, que es lo que yo debo garantizar de darle al paciente por 54, sería 81. Entonces 81 gramos de proteína tengo que darle yo al paciente al día, que como le digo, tiene que ser un acompañamiento de nutricionista, porque entonces ahí vamos viendo